Vamos a leer Juan 21. Creo que me están quedando 2 domingos, este y el próximo tal vez, para concluir este precioso libro. El capítulo 21 de Juan, el Evangelio según Juan, y repito la lectura del domingo pasado, del versículo 15 al 19. No alcancé a terminarlo. Dice el versículo 15, cuando hubieron comido, y se refiere a una mañana allí ya el Señor resucitado, y el Señor les tiene preparado comida temprano por la mañana al parecer, para aquellos 7 discípulos que han estado pescando toda la noche y no pescaron nada hasta que el Señor les dijo dónde tenían que hacerlo. Y en el versículo 15, ya comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor a Pedro: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías o te vestías, etcétera, e ibas a donde querías, tenías voluntad propia, por así decirlo. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo. Esta es la aclaración que Juan hace al escribir el Evangelio. Esto dijo el Señor a Pedro, dando a entender con qué muerte, cómo moriría, con qué muerte habría o había de glorificar Pedro a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Hasta aquí. El domingo pasado hablamos mayormente de este diálogo de Juan y Pedro, y mayormente de la triple pregunta que el Señor le hace a Pedro: Pedro, ¿me amas? Así que, y cada vez Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Para al final, con mucha tristeza, Pedro, por el hecho de escuchar 3 veces la misma pregunta, eso le entristece. Entonces le dijo al Señor: Señor, tú lo sabes todo. En realidad, tú conoces toda mi vida, todo mi corazón. Y creo que fue una de las lecciones que creo haber tratado de que aprendiéramos. Primero que nada, bueno, el Señor es absolutamente omnisciente. Ya lo sabéis. Y yo no tengo casi que decirle que lo amo, pero yo creo que a él le agrada decírselo, que escuchar que yo le amo. Pero si realmente le amo, mi amor por Cristo debe ser la única y más fuerte, profunda motivación que creyente en Cristo debe tener para servir a su Señor. ¿Qué otra motivación pudiéramos tener? Las demás, si las hubiera, y a lo mejor hay varias, pero todas girarán que nuestro servicio a Cristo es por amor a Cristo. Le amamos. Se dijo en oración:
Él nos amó a nosotros primero, nosotros le amamos también a Él. Bueno, ¿me amas? Esa fue la pregunta que hicimos. ¿Me amas? Es como si el Señor la estuviera haciendo a cada uno de nosotros, no solamente ahora en esta reunión, sino quizás cada momento, cada día. Específicamente quizás cuando tal vez nuestros pasos se han desviado, tal vez cuando nuestros pensamientos se fueron, tal vez cuando nuestro corazón empieza a ansiar o desear o anhelar otras cosas. Tal vez cuando nuestro tiempo a lo mejor no es el tiempo que Él realmente se merece y que estemos con Él. Allí se hace más patente, más fuerte, más importante la pregunta del Señor. A cada uno de nosotros, pongámonos en el lugar de Pedro. Nosotros no somos mejores que Pedro. Ya lo he dicho antes. ¿Quién podría ser yo para criticar a Pedro? Yo sé que los predicadores, yo también cuando joven, caí creo en el mismo error de criticar a algunos por su forma de actuar. Pero en realidad hay que estar en el lugar, ¿verdad? Y en este caso el apóstol Pedro sí negó a su Señor 3 veces. Ahora, ¿el Señor sabía eso? Sí. El Señor conoce el corazón de Pedro, que aun cuando le iba a negar, Pedro sí le ama, sí lo conoce. Pero esta conversación creo que lleva a Pedro a pensar más profundamente y a examinar más profundamente qué hay en su corazón. ¿Me amas? Y entonces el Señor le dice, bueno, apacienta mis ovejas o pastorea mis ovejas. El servicio encomendado por el Señor al Señor tiene que ver, el servicio del Señor a Pedro tiene que ver con las ovejas que son de Cristo. Las ovejas no son de nadie, dije. Las ovejas no son del pastor, no. Las ovejas son de Cristo. El Señor dijo mis ovejas. Y por eso que Pedro citará al final de su carta, de su primera carta en el capítulo 5, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿A quién se lo dijo? A los ancianos de la iglesia. Es el propósito principal. Pastorear, apacentar ovejas que no son nuestras. Ovejas por las cuales Cristo murió. Nosotros no hemos hecho nada por ellas. Nosotros no hemos dado vida por ellas. No nos pertenecen. Son del Señor. Él las compró. Y las compró por precio de sangre. Redención se llama aquello, comprar. Bueno, ahora quiero hablaros de los versículos 18 y 19. Y primero que nada, quiero hablaros de la expresión de esta conversación que ahora el Señor, como que cambia el tema, ¿verdad? Ya se terminó de me amas, si te amo, si tú lo sabes todo, te amo, etc. Ya se terminó. Y el versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ahí termina, como dije en la lectura. Pero el 19 es el agregado de Juan. Al escribir el libro, mucho tiempo después, tal vez que Pedro ya murió, y Juan dijo, o dice, escribirá ahora en griego, toda esta conversación es en arameo. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Voy a explicar o comenzar hablando de esta frase
esta forma de que el Señor usó tanto en este evangelio, solo en este evangelio, 25 veces. Usted va a leer. Desde el capítulo 1 y versículo 57 fue la primera vez que usó este desierto, o en verdad, o el original, amén, 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 amén. Desierto, os digo, en verdad, os digo. La primera vez se lo dijo a Natanael cuando llama a Natanael. De cierto, os digo, desde ahora en adelante veréis el cielo abierto y ángeles que suben y descienden al Hijo del Hombre, hacia el Hijo del Hombre. El texto de memoria puede perdérseme, pero usted lo puede leer. Allí fue la primera vez que usó el desierto, os digo. En verdad, os digo. Mire, es una expresión propia de Cristo. Es una expresión que él usó muchísimo en este evangelio. Es una expresión, como dije ya, en este evangelio usada 25 veces, y es una especie de, alguien le llamó un modismo hebreo o arameo, pero que implica certeza o confirmación. Implica certeza o confirmación. De cierto os digo. Y el Señor la usó. ¿Cuándo la usó? El Señor la usó generalmente cuando iba a introducir una verdad, cuando iba a introducir sus enseñanzas, sus dichos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió. De cierto os digo. Amén, amén. En verdad os digo. El Señor usó muchísimo en este evangelio según Juan para introducir sus enseñanzas. De tal manera que no cabe ninguna duda que detrás del verdad en verdad, o amén, o de cierto, detrás de eso venía una solemne e importante verdad que Cristo iba a revelar. Así que cada vez, hermano y hermana, cuando lea este evangelio y se encuentre con el desierto, digo, o en verdad, el que más se repite, desierto, pero el original es amén, amén, amén. Cuando se encuentre con ello, preste más atención, tal vez el doble de atención, porque el Señor eso es lo que está pidiendo, que prestes atención. Debemos prestar atención a toda la palabra infalible, inerrante del Dios bendito que nos dejó. Debemos estar tan agradecidos y apreciando cada momento de tener su libro. Cuanto más los días que vivimos. Cada día es parte de nuestra vida. En cada momento debe ser parte de nuestra vida. De cierto os digo, le dice a Pedro, de cierto os digo, en verdad te digo, Pedro. Y ahora, una vez que llama la atención, y si Pedro ha escuchado tantas veces esta forma de usar diálogo, de usar estos modismos, como alguien le llamaría, yo diría que eso hay más que modismo, pero cada vez que el Señor lo usó, es porque ahora Pedro tendría que prestar atención, porque lo que viene está revestido de mucha solemnidad. Está revestido de muchísima solemnidad. El Señor está diciendo, por favor, presten atención a lo que voy a decir. Presten más atención, despierte. Y Pedro es llamado por el Señor a que preste mucha atención a lo que le va a decir. Le va a decir tres cosas sumamente importantes para él, que son propias para Pedro y que nosotros podemos, o algunos creyentes a través de la historia, pudo haber significado algo parecido. Muy bien, ¿cuál es lo primero que el Señor dirá a Pedro? Dice el versículo 18. Cuando eras más joven, le dice, cuando eras más joven.
Te ceñías, o te vestías solo, podría ser, te ceñías. Y además ibas a donde querías. Más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Extraño, ¿verdad? El Señor dijo, de cierto te digo, llamándole la atención para decirle esto que es una realidad, por lo menos la primera parte. ¿Está el Señor hablando de la juventud y de la vejez? Está hablando de la fuerza de la juventud que hace lo que quiere, por así decirlo, porque no tiene limitaciones físicas. En cambio, ya algunos de nosotros hay cosas que no están limitadas y ya empiezan a molestarnos un sinnúmero de cosas y que ya el físico que tenemos no es capaz de hacer cosas que hacíamos 20 o 30 años atrás. ¿Se referirá a eso? A veces digo a mi esposa, mi mente no es la misma de antes. La capacidad de estudio me refiero. Quizás la memoria no sé cuánto, pero la capacidad de estudio, de pasar horas y horas y horas. No somos los mismos. ¿Se referirá a eso el Señor? ¿Se referirá a la debilidad del viejo? Sin ofender a los viejos, por supuesto. ¿Qué es lo que está el Señor tratando de enseñarle a Pedro aquí? ¿Está hablando de juventud y vejez? No, entonces me quedo con que el Señor estará usando una metáfora para explicar a Pedro lo que le va a suceder en el futuro a él. El Señor le menciona, es cierto, menciona una juventud. Menciona por qué. Mire, el punto más importante en lo que el Señor le está diciendo a Pedro es que él va a tener que someterse en algún momento de su vida más adelante. Se va a tener que someter a una voluntad ajena. Va a tener que afrontar incluso una muerte violenta al terminar ya sus días estipulados por el Señor para él. En el capítulo 13, versículo 37, 36, 37, 38, cuando el Señor habla de su muerte, cuando se habla de que se va a ir, Pedro le dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y agrega Pedro al Señor, mi vida pondré por ti. Versículo 37 de capítulo 13 estoy citando. Mi vida pondré por ti. El Señor le dijo, no, ahora no. Ya voy a seguir con eso. Usted puede ya, no lo dije, pero esto en dos oportunidades yo debo citar Juan 13, 36, 37 y 38. Creo que hay una conexión estrechísima, muy estrecha, en lo que aconteció días atrás, antes que Cristo fuera a la cruz, en el aposento alto, cuando el Señor anuncia su partida, que se irá de este mundo, que está hablando de ir a la cruz, pero ellos a lo mejor no lo entienden. Y Pedro dice, yo te seguiré, Señor. Y aún más, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pero cuando Pedro dijo eso, no era el tiempo de Dios para Pedro. No, no era el tiempo. Llegará el tiempo. De eso el Señor está hablando aquí. No está hablando de que cuando eras joven y de cuando seas viejo. No. Que cuando eras joven podías hacer lo que quería, determinar lo que quería, etcétera, porque tenías fuerza. Vas a llegar a viejo y no vas a poder, siquiera vas a tener que depender de otro, como ocurre ahora. ¿Verdad? Muchos ancianos dependen de los cuidados de otros. Es triste la vida. Se pone triste muchas veces.
El Señor no está hablando de eso. El Señor está hablando de un Pedro que en un momento de futuro todavía, futuro, va a cumplir a cabalidad aquello que dijo lo mejor, motivado por un entusiasmo, quizás motivado por un corazón ardiente por Cristo. Mi vida pondré por ti. No está midiendo la consecuencia, pero tampoco sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida cuando lo dice. Y lo que el Señor le está diciendo ahora, hermanos, en realidad mi voluntad, le dice el Señor, la voluntad de Dios para tu vida será esta, pero no ahora. No ahora. Por eso le dice, cuando eras más joven, sí, te ceñía, iba a donde quería, pero cuando seas viejo, mira, extenderás tus manos. Algunos comentaristas dicen que, esto está indicando que él iba a morir crucificado como su Señor. Pero eso de extender las manos puede significar, bueno, aquí están mis manos, pongan las cadenas que van a poner. Pedro será apresado y Pedro irá a la muerte, como todos los apóstoles. Aun cuando tenemos la muerte registrada de uno solo, que es Jacobo. Pero la historia cristiana dice que todos los apóstoles murieron de muerte violenta. Nadie murió en su cama acostado por una enfermedad o muerte natural. Así que cuando el Señor, cuando Pedro dijo aquello en el capítulo 13, como dije, no es el tiempo para Pedro, pero en los propósitos del Señor, Pedro va a dar su vida por Cristo. Pedro va a trabajar por el Señor hasta la muerte. Y eso es lo que el Señor le está anticipando, es la muerte de Pedro. Y eso es lo que dice el versículo 19. Versículo 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió el Señor a Pedro, sígueme. Así me quedan estos dos, me queda este versículo con dos. Sugerirle dos verdades preciosas, que ojalá sean nuestras verdades. Usted dirá, pero yo no quiero morir la muerte de Pedro. Hermano, si el Señor no viene, tarde o temprano, vamos a partir. La pregunta que hay que hacerse es, ¿mi vida está glorificando a Dios? Por tanto, ¿mi muerte va a glorificar a Dios? ¿Será para la gloria de Dios toda mi existencia aquí, aun cuando parta de este mundo? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Esas son las preguntas vitales para una vida consagrada a Cristo. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué va a pasar cuando morimos? Sabemos qué va a pasar en el sentido de que partiremos a la presencia del Señor. Pero ¿se podrá decir que nuestra muerte ha de glorificar a Dios? Muy bien, el versículo 19. Dando a entender, dice Juan, con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro pondrá su vida por su Señor. Por fin. ¿Sabe? Se va a hacer realidad. De nuevo voy, por supuesto, a Juan 13. Se va a hacer realidad lo que dijo allí al Señor. Mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? El Señor le dice que no es su tiempo. Pedro sabe y va a vivir. Sabe y vivirá su vida para Cristo el Señor, su Señor. Y morirá para glorificar a su Señor.
Ese es Pedro. Cuando escribe su epístola, la segunda epístola, Pedro escribe dos. En la segunda epístola, el apóstol Pedro dijo, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, o sea, mientras vivo. Mientras estoy en este cuerpo, tengo por justo, necesario, estrictamente urgente, el despertaros con amonestación. El cuidado de las ovejas que el Señor le encargó significa que Él tiene que dar la enseñanza adecuada para la edificación del pueblo de Dios. Por eso le está diciendo en el capítulo 1, versículo 13 de la segunda epístola, tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo mientras vivo. Mientras tenga vida, es justo. Es parte de mi existencia, no puede ser de otra manera, no puedo vivir de otra manera, sino amonestaros. Como dice aquí, el despertar con amonestación. ¿Una iglesia que duerme? ¿Un creyente que duerme? ¿Un creyente que no es capaz de despertar para llevar una vida para Cristo? Y no me refiero al sueño físico, me refiero a esto, dormir en sus asuntos, una vida de letargo, sin nada para su Señor, que murió por él en la cruz. Pedro dijo, tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, mientras viva, mientras tenga el hálito de vida, mi vida será el despertaros como una amonestación. Y luego, en el versículo 14 de esa epístola, capítulo 1, la segunda, Pedro dirá, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Eso es morir, ¿eh? Abandonar el cuerpo. En breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha dicho. Esta carta, no sé, la de Pedro, ¿cuándo se escribió? 50 y tantos, ya no recuerdo mucho. Pero por lo menos más de 20 años después de la conversación que tuvo con su Señor, allí en Galilea, en el mar de Galilea. Y Pedro, al escribir esta carta, recuerda las palabras de su Señor. Y ahora han pasado quizás 20 años, 25 años de servicio inagotable, de servicio para su Señor, recorriendo región tras región, proclamando el Evangelio, pastoreando las ovejas. Escribe 2 epístolas para enseñar a la iglesia y a nosotros. Llega a nosotros sus epístolas. Y ya ahora parece que él sabe que el tiempo de su partida está cercano. En breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha dicho. Jamás olvidó las palabras de su Señor. Cuando seas viejo, Pedro, extenderás tus manos, te ceñirá a otro y te llevará a donde no quieras. No vas a poder hacer lo que tú quieres hacer, a lo mejor, que es seguir proclamando el evangelio de la gracia de Dios. No, vas a tener que extender tus manos. Vas a tener que dejar que te ciñan otros. Y esos otros te llevarán a la muerte. Y allí abandonaría, como dice la epístola, abandonaría el cuerpo. Y habla, también menciona la palabra partida, que también Pablo usó y que yo ahora no debía haberla anotado. También yo procuraré con diligencia, ese es el texto que no anoté, y yo también procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Procuraré. Está pensando que él se va.
Sí, él se va a la presencia del Señor. Va a glorificar, por esa muerte va a glorificar a su Dios y Señor. Pero ¿qué va a pasar con lo que quedan? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Y él dice que él va a hacer todo lo posible para que esa iglesia siga siendo edificada. Hermano, no puede haber otro más grande interés en mi vida que al partir de este mundo, otros, muchos, sigan la obra. Todos aquellos que llegaron con el Evangelio a mi país, y muchos de ellos fueron muy cercanos, fuimos muy cercanos, de quienes aprendí mucho, y tengo mucha gratitud por ellos. Todos ellos están con el Señor. Y le han seguido otras generaciones. Y seguirán otras generaciones hasta que el Señor venga. ¿Qué de la generación que queda? ¿Dónde está esa generación que ama a Cristo y quiere servirle y quiere honrarle? Pablo dijo algo parecido a Pedro. Ya conocéis, Filipenses, ¿verdad? Ese Pablo dijo antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora será también o también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Mi cuerpo, este cuerpo que tanto nos preocupa, este cuerpo que nos complica a veces, este cuerpo que nos limita, este cuerpo que a lo mejor lo hemos mal usado, este cuerpo del cual la obra de Cristo no ha logrado fruto alguno. Pablo dijo, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Por eso que él dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Las cosas que me han sucedido, dice Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal modo que el pretorio y todos los demás proclamó el Evangelio. Y aún los hermanos han cobrado ánimo con su encarcelamiento. Hermanos, ¿cómo nos sentimos frente a esos hombres? Y aún hombres y mujeres en el día de hoy que han dado su vida por el Evangelio. Más de alguna vez me han escuchado los hermanos que más me conocen de alguna forma, no sé si reprocharles, pero no han sido buenos lectores de biografía de grandes, iba a decir, no, grandes no, de hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo. Me acuerdo de un libro, su título es, o era porque, no sé, 30 años atrás ya lo perdí, creo. Sangre y semilla. O El triunfo de John y Betty están en la China, casados recién, con una bebé, y van a la China con el Evangelio. John y Betty están. Y ahí le encuentra la revolución comunista en China. Y matan a todos los que encuentran, especialmente a los misioneros y a muchos cristianos. Están en su casa y a su bebé la esconden en un armario. Y llegan y los matan a ellos dos, a John y Betty están. La bebé está escondida. Se van los asesinos y llegan creyentes
del lugar recorren la casa y escuchan el llanto de la niña pequeñita. Ella escribe el libro después. ¿Sabe? Ese es apenas un eslabón de una larga cadena de hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo. Dieron su vida por Cristo. Desde el primer mártir, Esteban, y el último mártir no sabemos dónde serán, quiénes serán. Pablo dijo, Pedro dijo, su vida es Cristo, su muerte será para la gloria de Cristo. Lo que el Señor está diciéndole aquí a Pedro, así lo entiende Juan y así lo explica. En realidad, cuando el Señor está hablando de cuando eras joven y te ceñía y cuando eras viejo te ceñirá otro, Juan dice, está hablando de la muerte de Pedro. No está hablando de la juventud de Pedro ni de la vejez de Pedro, una con tanta fuerza y otra tan débil. No, está hablando de que en un momento dado Pedro, su voluntad, ya no tendrá voluntad propia, será apresado y será llevado a la muerte. Pero esa muerte, dice Juan, va a glorificar a Dios. Esto dando a entender, dijo el 19, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Había de glorificar en Dios. En vida glorificó a su Dios. En muerte glorificó a su Dios. ¿Tiene otro sentido el vivir y el morir en nosotros? Sino la gloria de Cristo, la gloria de nuestro Señor. Finalmente, me queda algo. Versículo 19, al final. Y dicho esto, se refiere al Señor hablando con Pedro, y dicho lo anterior, lo del versículo 18, porque la frase del 19 al principio lo escribe Juan, pero Juan retoma lo que el Señor en el 18 le estaba diciendo a Pedro. Te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, dice Juan. Y ahora el Señor dijo a Pedro, y dicho esto, añadió, sígueme. Sígueme. Pero este sígueme, hermanos, adquiere ahora un nuevo significado. ¿Cómo? ¿Tiene otro significado? Sígueme, no era Pedro tras el Señor y también después viene Juan tras el Señor, ¿se refiere a eso? Vuelvo a Juan 3:36. No se olvide Juan 3:36. El Señor le había dicho a Pedro, a donde yo voy, ¿a dónde iba el Señor? Y alguien lee rápido Juan y dice, bueno, el Señor va al cielo y Pedro todavía no puede ir al cielo. No. A la luz de esto a mí me parece que no. El Señor le había dicho a Pedro, a donde yo voy, no me puede seguir ahora. ¿A dónde va Cristo? A la cruz. A donde yo voy, tú no me puedes seguir. Ahora no. Yo voy a la muerte. Ahora tú no irás a la muerte. A donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora. Y el Señor agrega, más me seguirás después. Eso se lo dijo antes de ir a la cruz, ¿verdad? Juan 13:36. Más me seguirás después. ¿Cuándo es ese después?
¿Cuándo es ese después? Bueno, de eso está hablando en Juan 21 y 18. Extenderás tus manos, te ceñirá a otro, te llevará a donde no quiera. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces el Señor le dice, sígueme. ¿A dónde? Sígueme hasta la muerte. Ahora me puedes seguir. No podía seguirme. No podía seguirme cuando fui al Calvario, no. Allí Cristo el Señor está sufriendo solo, desamparado de todos y de Dios, porque los pecados nuestros están siendo en su cuerpo llevados. No me puedes seguir ahora, más me seguirá después. ¿Cuándo? Cuando Pedro dio su vida por Cristo, y no sabemos cuándo fue ni cómo fue. Más me seguirá después. Por eso que ahora Pedro escucha a su Señor diciéndole, sígueme. ¿A dónde? Sígueme a la cruz. ¿Murió Pedro crucificado? Eso dice la historia, pero no lo sabemos. ¿Murió el apóstol Juan en un depósito de algo ardiente? No sabemos. ¿Murió algún discípulo? Pedro, tal vez Pablo, dicen decapitado en las afueras de Roma, saliendo de la cárcel. Todos esos hombres, sus muertes glorificaron a Dios. Murieron sin negar a su Salvador, como muchos, tal vez en los coliseos romanos, tal vez muchos que jamás quisieron negar a su Señor y prefirieron morir en una hoguera, tal vez. Hermanos, ¿con qué muerte vamos a glorificar a Dios? Tal vez no con la muerte de un Pedro o de un Pablo o de un Juan, no sabemos. Pero hermanos, que nuestras vidas sean para la gloria de Dios y que cuando partamos de este mundo sigamos glorificando a Dios. ¿Qué fue lo que se dijo no lo busco por tiempo, qué fue lo que se dijo de Sansón? ¿Se acuerda lo que se dijo de Sansón? Que los muertos que mató con su propia muerte fueron muchos más que los que habían muerto en vida de los filisteos, enemigos de Dios. En otras palabras, la muerte de Sansón sí fue para la gloria de Dios. Una vida extraviada, sí. Hermanos, recordemos las palabras de Cristo. Sígueme. Sígueme. ¿Hasta dónde? ¿Por dónde? Por el camino que Él trace. Por la senda que Él nos indique. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que Él nos diga que hagamos. Haciendo su voluntad. Cumpliendo sus propósitos. Y que cuando partamos de este mundo, muchos sean ganados por un testimonio fiel, por un testimonio fuerte, dado en vida. La muerte de un hombre o una mujer de Dios hablará mucho más. Será el mejor evangelio predicado. Hablar de un hombre o una mujer que toda su vida fue una vida de amor por Cristo y que cuando murió, muchísimos podían testificar de una vida entregada al Señor. Que el Señor nos ayude
Que nuestros pasos sean seguir al Maestro, como, cantamos, nos gusta cantar. Hace tanto tiempo que no cantamos, ¿verdad? Un himno tan solicitado por tantos. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Como dijo un creyente conocido en el mundo, no es chileno. Los creyentes no mentimos, pero sí cantamos mentiras. Me agrada cantar. Me gusta escuchar lindos cánticos, coros preciosos, lindas voces, porque en el cielo vamos a cantar. Hay un cántico nuevo. Pero hermanos, cuando cantemos la verdad. Si cantamos de una vida entregada al Señor, que así sea. Consagrarme todo entero. Eso cantamos a veces. Alma, vida y corazón. Consagrarme todo entero. Alma, vida y corazón. ¿Qué dijo el Señor a Pedro? Sígueme. Sígueme. Y ahora para Pedro tienen otro significado. Cuando yo quise seguirle hasta la muerte, el Señor dijo no. Y ahora el Señor me dice, bueno, sígueme cada día, sirviéndome hasta que en algún momento llegará, en la voluntad del Señor, llegará justamente y se cumplirá tu anhelo de seguirme. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Pedro al Señor en Juan 3:13? Mi vida pondré por ti. ¿Cuándo se cumplió eso? A los años después. El Señor le dijo, sígueme hasta dar tu vida por mí. Sígueme cada día hasta que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida y tu vida será entregada. Tu vida será entregada por mí. ¿Tu vida darás por mí? Pedro dijo, mi vida pondré por ti. ¿Qué está diciendo el Señor? Sí. Sí, yo acepto, por así decirlo. Yo acepto que tu vida, y así será. Cuando des tu vida será entregada por mi causa, por amor a mí. Me servirás por amor. ¿Me amas? Entonces me vas a servir por amor, motivado por amor. Y cuando mueras, vas a morir por amor a mi persona. Que el Señor nos ayude, hermanos, y vivamos vida, realmente vidas dedicadas a Él, que le honren, ya sea por vida, como dijo Pablo, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Oremos. Padre eterno, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu persona gloriosa. Padre bendito, Padre eterno, queremos darte gracias por tu Hijo único y precioso, que vino a este mundo, que vino para dar su vida, porque eso te glorificó a ti. La cruz, una vergonzosa cruz, una humillante muerte de cruz, te honró y te glorificó. Padre bendito y eterno, la muerte de muchísimos de tus hijos a través de los siglos te han glorificado. Que sigamos glorificándote en vida, que te sigamos a nuestro Señor, que sigamos haciendo su voluntad y que cuando partamos de este mundo también sea para tu gloria, que tú seas glorificado en todo en nuestras vidas. Te damos gracias a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.